Eso es la Sí, NBA. sí. Bueno, después seguimos, porque no lo quiero hacer esperar a Facundo Calabró, catador de alfajores. Qué labudito, ¿eh? Bueno. Fuerte el aplauso, Dale. muy bien, Calabró. Bienvenido. Vos sí que la tenés atada, Calabró, ¿eh? Contá cómo es. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, nosotros con un entusiasmo más que el tuyo. Te noto caiducho, no, ¿qué pasa? No, el alfajor no te levanta el azúcar. Estaba comiendo un alfajor de maicena. Y lo que pasa es que tengo que moderar un poco mi consumo de alfajores, ¿no? Sí, Llega un claro. momento en el cual uno Sí. tiene que ponerse más profesional. Estás repodrido Y ya no de comer todos los alfajores. días, y más o menos, o Sí, sea, sí. hay que combatir un poco la sensación de fatiga, por lo tanto ¿Sabés que hay que tenés comer razón? moderadamente para conservar el entusiasmo. Mira, sabes que tenés razón. Mira, me haces acordar a alguien que me dijo una vez hablando con Macaya, muchos años hice radio con Macaya Márquez, y un día me dijo, mira, me encanta el fútbol, pero a veces estoy repodrido los domingos de ir a ver fútbol. Hace 60 años que voy a ver fútbol. No deja de hacer un laburo. Claro. Y una vez me pasó con una azafata también que le decía, che, qué lindo, vas a conocer Madrid y estás 4 días y después París. Sí, dices, lindo los 2, 3 primeros años, después cuando querés tener hijos, una relación Estable, te claro. repudrís, Claro. de no sabes ni dónde estás, te despertás en el hotel a la noche y no sabes en qué lugar estás. Así que me hiciste pensar en todo eso, Facundo. Bueno, así es el ser humano, sí. En mi caso tengo la ventaja de que puedo elegir no comer, es decir, no estoy obligado a comer alfajores, entonces ahora por ejemplo estoy medio resfriado, perdí un poquito el gusto. Bueno, no estoy obligado a comer alfajores, que es medio una tortura no tener Yo lo gusto. puedo reemplazar. Claro. Así que nada, claro, o sea, lo que hago es ir dosificándolo para conservar el gusto por los alfajores, el placer, y nada, y obviamente también para percibir algunos matices uno necesita moderar el consumo, eso también es así, es como si vas a una cata de vino, no te podés tomar todas las copas porque terminás Sí, sí, sí. perdiendo la capacidad de distinguir. Ahora, Facu, ¿cómo arranca todo esto? O sea, ¿cómo terminás siendo catador de alfajores? ¿Hay una profesión? ¿Se estudia? ¿Se transmite de, no sé, de generación en generación, como decían los... Es una buena pregunta. Mira, no hay una profesión. Digamos que cada vez más pareciera que se va adquiriendo cierta formalidad, pero mira, todo esto arrancó en 2016 porque yo me abrí un blog en el cual lo que me proponía hacer era comparar alfajores y empezar a escribir sobre eso, ¿no? O sea, tomé como un objeto de estudio algo que hasta ese momento no era considerado, no sé, un objeto de estudio, ¿no? Uno lo comía, pero no debatía mucho al respecto, no reflexionaba mucho, y yo empecé medio como una joda, haciendo un chiste de, bueno, vamos a hablar sobre esto como si fuera filosofía, como si fuera política. Y después me di cuenta de que, bueno, en realidad realmente podía ser algo bastante complejo y que realmente podía tener como la sofisticación que yo le estaba dando en joda. Así que fue eso un poco el camino, pero todo empezó como un chiste y también empezó, creo, con algo que me cautivó y que me generó mucha intriga, que fue un alfajor muy conocido que es el Capitán del Espacio. El Capitán del Espacio es un alfajor que en 2016 no era fácil de conseguir en Capital Federal, que es donde vivo yo. Yo una vez lo conseguí ahí por Retiro, y el día que lo conseguí me sedujo mucho, no tanto el sabor, me sedujo un poco su mística, su envoltorio, y un poco ahí fue que decidí escribir mi primera reseña, o sea que siempre fui un poco a la búsqueda de los mitos también que hay detrás de los alfajores. ¿Y hay más gente que hace tu laburo? ¿Hay mucha más gente ahora? ¿Es, digamos, un oficio? Y hay cada vez más, de hecho lo que hay también cada vez más son mundiales de alfajores, eventos de alfajores donde hay concursos que son cada vez más masivos, es decir, no sé, el Mundial del Alfajor los últimos años tuvo unos 300 productores que participaron en ese concurso y de jurado más o menos hubo 20 personas. No te digo que todas se autoperciban catadores de alfajores, pero bueno, muchos de esos sí, y básicamente lo que hacen es en las redes sociales o en otros lugares, nada, difundir, digamos, la cultura alfajorera, no sé, dar entrevistas, publicar reseñas, estar atento a las novedades y demás. O sea, es algo bastante, hay bastante, digamos, influencers de los alfajores, habrá bastantes, habrá 3 o 4 en el país, pero ya es mucho más de lo que había cuando empecé hace 10 años. Y ahora se viene como el Día del Alfajor, la Semana del Alfajor, ¿no? Claro, en mayo es la Semana del Alfajor, en la cual nada, a veces hay algunos eventos, algunas promociones,
pero sí, digamos que está muy asociado a dos cosas. Uno, obviamente, a la patria y a la argentinidad, y también está asociado al frío, ¿no? Porque el frío es muy importante para el alfajor. La gran temporada del alfajor es el otoño-invierno, y después ya en verano, cuando empieza el calor, nada, los alfajores ya se ponen en mal estado, o sea, no es un gran momento. Así que sí, digamos que el frío y la patria son los dos grandes aliados del alfajor. ¿Cuál es el más raro de los alfajores que probaste? A ver, he probado uno con whisky y sal marina, que me gustó mucho. Hay muchos alfajores así con alcohol. Un alfajor con Roquefort también. Fue uno ¿Roquefort? de los que más recuerdo. Sí, era como una mousse de chocolate blanco con Roquefort, y realmente se sentía el Roquefort. Y estaba bueno, ¿eh? Y así estaba muy bien. Así que nada, esas combinaciones agridulces a mí me atraen. A veces salen muy mal, ¿no? A veces la innovación tiene muy malos resultados, Claro. pero a veces tiene resultados muy interesantes, y yo siempre celebro un poco Claro. la innovación. Facundo, ¿cómo te va? Agustín te saluda. A eso te quería preguntar, porque bueno, obviamente estás al tanto, el alfajor por el aniversario de Mar del Plata, ¿no? Que generó tanto marketing, tanto revuelo, tantas opiniones diversas en esto de la sal marina en un alfajor. Pero te quería preguntar qué te pareció a vos y si es común esto que vos decías con lo del Roquefort también en el resto del mundo, esto de mezclar distintos sabores a los que, bueno, la mayoría pensamos que el alfajor era dulce nomás, ¿no? Y a ver, la combinación agridulce a ver, es relativamente común. De hecho, el alfajor de sal marina de Habana se parece un poco al caramelo salado, que es muy común en ciertas regiones de Francia, también en Estados Unidos. Pero en el mundo de los alfajores no es común, es bastante novedoso, pero ya te digo, yo como, digamos, en los mundiales de alfajores venía viendo ya que algunos productores artesanales empezaban a experimentar con eso, y es como que Habana, primero que nada, le prestó atención a lo que estaban haciendo quizás los productores artesanales, y después como que legitima ese tipo de alfajor, lanzando, bueno, ellos mismos un alfajor de este tipo, con el éxito que tuvo, ¿no? Así que va siendo cada vez más común, en la medida que también es común, digamos, algo que yo suelo decir, llamar la gourmetización del alfajor, ¿no? Como que algunas prácticas de la cocina gourmet se extienden a los alfajores, y empiezan a aparecer alfajores cada vez más distintos. Así que sí, te diría que no es común, pero sí te diría que la tendencia a hacer alfajores cada vez más refinados, sofisticados o por lo menos pretenciosos, sí existe desde hace algunos años ya. Facundo, soy Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, más allá del impacto de este alfajor que estamos comentando, de lo que pasó, porque fue furor, ¿no? Apenas salió Sí. esta combinación, todo el mundo corriendo a probarlo. Más allá de este primer impacto, el argentino, ¿qué consume? ¿Qué alfajor le gusta? ¿Cuál es el gusto de nuestro país? A ver, hay dos grandes hegemonías. Yo te diría, por un lado está la hegemonía del alfajor de chocolate, o sea, la hegemonía del alfajor de tipo marplatense, que vos decís, bueno, es obvio, pero en realidad, si vos te pones a pensar, el alfajor de chocolate apareció en 1950, apareció hace 80 años apareció el alfajor de chocolate. Y antes de eso no había alfajores, sí, había alfajores, y eran más del tipo cordobés, santafesino. O sea que ese alfajor de chocolate terminó imponiendo, o sea, fue elegido por los consumidores, y de hecho fue el que se terminó industrializando, porque hoy en los kioscos lo que tenemos más que nada son alfajores de tipo marplatense. Y después, bueno, a ver, también los alfajores son una conocida muy popular, hay alfajores para todos los gustos, ¿no? Veníamos hablando de los alfajores gourmet, pero digamos que en esencia el alfajor es una conocida popular, y en ese sentido es muy notable que el alfajor más vendido en Argentina, al menos hasta hace poco tiempo, era el Guaymallén, que es una empresa familiar, sigue siendo una empresa familiar hasta el día de hoy, que compite con grandes multinacionales que también hacen Sí. alfajores, y sin embargo como que Guaymallén logró mantener su puesto de liderazgo, lo cual es bastante singular comparado con otras golosinas, comparado con las galletitas, comparado con los caramelos y demás. Medio Yo que tengo solo el una alfajor- teoría, Sí. Facundo, yo tengo una teoría. En un país donde el 60% de los niños son pobres, el alfajor, lo he visto yo, hace falta tener un poco de calle, y yo tengo calle en Buenos Aires. Hablo de aquí, que es donde vivo hace más de 30 años. Muchos almuerzos de muchos chicos Sí, es uno o dos alfajores de esa marca que vos dijiste. exacto. Y ese es el almuerzo, y a veces es la única comida.
y he visto gente grande que también no le alcanza a veces el dinero y el alfajor termina siendo más que un tentempié. Esto hay que decirlo porque es una realidad seguramente muy diferente a mucha gente que me esté escuchando en Santa Fe, no sé, en Córdoba o en otras ciudades con otras realidades. Exactamente, sí. Y desde un punto de vista nutricional vos me decís, ¿es bueno eso? Y no es bueno que un niño tenga que alimentarse, tenga que almorzar alfajores, porque es un producto barato, porque el alfajor no es un producto saludable. O sea, por más cariño que yo le tenga y que todos le tengamos, Sí, claro, no es un producto no. saludable. Pero la realidad es esa, y la realidad es que, bueno, al final el alfajor termina siendo ese acompañamiento, y un poco del cariño que le tenemos también tiene que ver con eso, más allá del lado triste de toda esta historia, que es básicamente la pobreza y las crisis económicas que se van sucediendo. Sí, imagino que, no lo sé, te pregunto, por allí aumentó la venta de los alfajores en medio de las crisis, por ahí aumentan los alfajores de bajo precio, ¿no? Sí, aumenta el número de marcas, de hecho. O sea, muchas empresas empiezan a sacar productos nuevos, quizá, que son más baratos. Por ejemplo, apareció hace poco un alfajor Tubi, que nada, no tiene nada que ver con el Tubi original, sino que es uno de estos productos Sí, bien claro. baratos para competir en ese segmento, que saca Mondelez en este caso. Pero sí suele pasar que las crisis económicas aparecen más alfajores baratos tratando de competir en ese segmento. Bueno, yo me acuerdo hace un par de añitos cuando alguien salió a golpearse el pecho porque se vendían más motos en la Argentina, ¿no? Y claro, yo decía, se venden más motos porque a la gente le cuesta cada vez más movilizarse en auto, por los costos de mantención de un auto, seguro, combustible, repuestos y demás, ¿no? Entonces se venden más motitos. Tampoco es que se venden motos de $10.000, motitos se venden, ¿no? Un poco más que la bicicleta. Bueno, mi viejo, se nos pasó la hora, ha sido muy agradable charlar contigo, Facundo, te mando un fuerte abrazo. Lo mismo digo, muchas gracias por llamar, abrazo. Facundo Calabró, catador de alfajores, otro de los trabajos diferentes en la previa del Día del Trabajador. Hasta las 17, nunca es tarde, con Adrián Noriega.